poder
Doy gracias al Señor en esta hermosa tarde de día domingo en el que podemos dar comienzo a este nuevo culto para la gloria del Señor. Darles la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos. Dar gracias al Señor porque podemos estar congregados. Quizás hoy día tal vez en una forma diferente, como lo hemos dicho muchas veces, pero gracias a Dios, teniendo la oportunidad de congregarnos, un saludo cariñoso para todos ustedes y darles, por supuesto, la más cálida y cariñosa bienvenida a Unificada en tu Hogar, un culto de día domingo donde nos reunimos, nos congregamos, por supuesto, con la participación de nuestros hermanos y también de algunos ciertos amigos también de nuestra iglesia, amigos del Señor que también se quieren acercar para poder escuchar la palabra de Dios. Así que en esta grata bienvenida que nos da el Señor a todos nosotros, sintámonos muy acogidos, por supuesto, como dice la palabra del Señor, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Y eso es lo que en esta tarde el Señor nos invita. Vamos a dar comienzo en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Hoy día doy gracias al Señor porque tenemos también la presencia de nuestra hermana María Mondaca, está junto a nosotros hoy día compartiendo el culto aquí en mi hogar, y también la presencia de nuestra hermana Janet Rodríguez, que también ha venido, por supuesto, a saludar a su madre espiritual, nuestra pastora que está de cumpleaños, a la cual, por supuesto, desde ya le damos un gran saludo, ¿cierto? Y nos sentimos felices de poder celebrar este año más junto a ella, quizás dentro de un marco muy, muy diferente a otros años, pero lo hacemos con gozo, con alegría. Así que Dios bendiga hoy día, ¿cierto?, a nuestras hermanas, que tenemos quizás una reunión un poquito más presencial, donde ya podemos estar escuchándonos, viéndonos, participando, orando, ¿cierto?, como lo hacemos siempre. Quizás nos van a faltar las alabanzas, los cánticos. Ya quizás al principio del culto teníamos una alabanza muy hermosa, pero lo más importante y creo lo más trascendente es, por supuesto, la palabra de Dios. Le voy a invitar que podamos ponernos en oración, que podamos orar ante la presencia del Señor y de esta manera poder ir buscando también, ¿cierto?, la presencia del Señor en esta tarde en nuestros corazones. Le invito a que oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, es para nosotros, Señor, un privilegio, una honra, Señor, el poder venir a sus plantas y dar a usted, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, por tantas y tantas misericordias, Señor, que usted cada día ha manifestado, Señor, a nuestro favor. Oramos, Señor, para que en esta tarde sea usted, Dios mío, tomando toda carga, todo peso, Señor, que nos pueda empañar, Señor, su gloria en nuestros corazones. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que hoy día están conectados a través, Señor, de la plataforma de Facebook, donde oramos, Señor, y clamamos para que, Señor, a través de esta red social, muchos puedan ser alcanzados, Señor, y tocados para la gloria de su santo nombre a favor de este santo y bendito evangelio. Señor, sabemos fidedignamente que usted está con nosotros, Señor, en medio nuestro, amado Dios, porque es una promesa, Señor, que se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, Señor, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino lo que el Señor ha dicho, eso se hará. Y usted nos ha dicho en su palabra, donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Señor, y creemos en esta hora que allí, en el hogar de mis hermanos, allí, Señor, junto, Padre Santo, a cada uno, Señor, usted está con nosotros y a través de su presencia nos unimos, Señor, sea un mismo espíritu en cada uno para recibir su bendita y santa palabra. Quite usted todo peso, toda carga, toda enfermedad, Señor, y en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en estos momentos, Señor amado, Dios del cielo, cada hogar sea limpio, cada hogar sea bendito, Señor,
porque la presencia de nuestro Señor Jesús estará manifestándose, Señor, a través de su preciosa y bendita palabra, la cual es espíritu y es vida. Gracias, Señor. Permita que esta tarde, unidos en este Espíritu Santo, Señor, podamos seguir adorando y glorificando su nombre. Se lo rogamos, se lo suplicamos a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea muy enaltecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y en esta segunda predicación poder, con la ayuda del Señor, entrar en una segunda predicación de una serie de mensajes que van a estar basados en la misma parte o en la misma porción bíblica que vamos a tener durante algunas reuniones, escudriñando, mirando la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarlos entonces a abrir su Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, desde el verso 3 en adelante tenemos allí esta porción bíblica donde estamos, ¿cierto?, nosotros estudiando y estamos escudriñando la palabra del Señor. Es segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 en adelante. Esta serie de mensajes basados en segunda de Pedro, capítulo 1, este día tendremos el segundo mensaje, ¿cierto?, la segunda porción de esta serie de mensajes que están Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiga al Señor la lectura de su preciosa y maravillosa palabra. Bien, estudiábamos la palabra del Señor el jueves pasado y quiero de todas maneras compartir para aquel hermano, aquella hermana que está interesado y no pudo ver el culto del jueves, porque empezamos esta serie, ¿cierto?, que podemos llamar o denominar, ¿cierto?, Creciendo en la Fe. Es una serie de mensajes que lleva por título Creciendo en la Fe. Y comenzábamos el jueves pasado, y si usted no tuvo la oportunidad de ver ese culto, yo lo invito a que entre a la plataforma de YouTube y allí coloca usted Pastor Francisco Cancino y va a encontrar el culto del día jueves, donde comenzamos esta serie, ¿cierto?, podríamos decir, con la primera predicación que estaba basado en el primer peldaño de nuestro crecimiento espiritual, que es la fe. La fe, por supuesto, esa fe de salvación, esa fe de vida eterna, esa fe que nos ha dado Dios y que nos decía el Señor, que la fe en primer lugar vino por medio del oír y oír palabra de Dios. Y que segundo, la fe es un don de Dios. Amén. Que nos ha sido dado de parte del Señor, porque todas las cosas concernientes a piedad
¿cierto? Ya la salvación de nuestras almas han sido dadas de parte del Señor. Todo Dios lo ha dado, todo Dios lo ha hecho. Así como la fe, cuya acción, ¿cierto?, ha venido por don de Dios, para que podamos, ¿cierto?, a través de la fe, ser alcanzados de la gracia. Porque por medio de gracia, o de la gracia de Dios, que es en Jesucristo nuestro Señor, hemos sido salvos. Así que todo ha venido de Dios. Así como el querer como el hacer, todo es de Dios. Todo a Dios le pertenece. Por tanto, el hombre tiene que tener disposición. Amén. Porque también está el libre albedrío en cada uno de nosotros. Dios puede darnos de su gracia, darnos este don de la fe para que podamos creer, pero es el hombre el que decide en su libre albedrío si creer o no creer. Amén. Gloria al Señor. Creer en Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida que nos lleva a Dios el Padre. Y no hay más. Rechazar a Jesucristo es simplemente condenar el alma y condenar al espíritu a vivir eternamente separado de Dios. Solo Cristo es ese camino. Amén. Así que la base de nuestra vida espiritual es la fe. Y eso nos hablaba el Señor, por supuesto, en el primer mensaje de esta serie, donde tocamos ampliamente la fe. Gloria sea al Señor. Y yo recomiendo que usted, si quiere, pueda ver, ¿cierto?, en YouTube también esa reunión, ese servicio, para que podamos ir entendiendo estas cosas. Luego, la fe, por supuesto, que nos ha sido dada, también el Señor dice que esta fe debe crecer y también esta fe, ¿cierto?, debe de ir perfeccionándose a través de los procesos que Dios nos va entregando en la vida. Por supuesto, la fe, dice el apóstol Pedro, es como el oro en alguna medida, aunque dice que el oro perecedero, porque el oro perece, todas las cosas de esta tierra perecen, pero la fe dice que mucho más preciosa que el oro, es de gran precio, de gran valor, más que el oro. La fe suya, mi fe en Cristo, es mucho más preciosa porque es para vida eterna. Gloria al Señor. Todo lo demás es temporal y pasa. Por tanto, así como el oro se prueba por fuego para quemar la escoria, así también la fe es probada por Dios. Y todos debemos ser probados. Dice que Abraham, siendo el padre de la fe, fue probado. Y todo, ¿cierto?, aquellos que hemos creído y que tenemos esta fe bendita, la fe es probada. Porque por medio de la prueba, también crecemos espiritualmente. Y ese es el gran sentido de esta serie de mensajes. ¿Por qué? Porque hemos recibido una fe de salvación, pero luego esta fe tenemos que hacerla crecer, tenemos que madurar en Cristo. No podemos quedar simplemente con el rudimento de esta fe, sino que esta fe, al ser probada y al ser puesta por obra, porque la fe, dijo, ¿cierto?, el Señor a través de Santiago, la fe necesita obras. Amén. Amén. Dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Por tanto, la fe tiene obras. Amén. Que van mostrando y manifestando esa fe que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios como un don de Dios. Por tanto, cuando Dios nos prueba a través de diversas pruebas, tanto Santiago como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, nos enseña el Espíritu Santo a través de ellos que es necesario pasar por diversas pruebas. Amén. Pedro mismo lo esclarece, ¿cierto?, diciendo de la siguiente manera, con respecto, ¿cierto?, a aquello que tenemos que ser probados. Dice, amados, dice, no os sorprendáis, ¿cierto?, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que la fe es probada y en medio de la prueba, esta fe va creciendo. Gloria sea al Señor. Como bien lo expresa Santiago,
diciendo de la siguiente manera: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia no significa esperar, ¿cierto? Podríamos decir en una actitud, ¿cierto?, pasiva, sino paciencia significa que en medio de la prueba y en medio de la dificultad hemos de confiar en Dios y nunca dejar de confiar en Él. Esa es paciencia. Gloria al Señor Cristo, sabiendo que Él es Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Ahora, lo que hemos leído esta tarde da un paso más allá en cuanto a esta escala, ¿cierto?, que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque teniendo como base primordial la fe, dice la Escritura de la siguiente manera, llevándonos el Señor, ¿cierto?, a este pasaje, diciendo, poniendo toda diligencia, gloria al Señor. Y cuando hablamos de diligencia, el Espíritu Santo nos señala que debemos de poner todo empeño, esforzarnos de todas las formas posibles en poder añadir a la fe, gloria al Señor, ¿cierto? Por eso dice el Espíritu Santo, poniendo en esto toda diligencia, por esto mismo, gloria al Señor, poniendo de todo empeño, poniendo, ¿cierto?, de nuestra parte, a este primer escalón, llamado la fe, nosotros debemos de disponernos en ir creciendo, en ir perfeccionando la fe, gloria sea al Señor, y debe haber una disposición y debe haber un esfuerzo de añadir a la fe, en primer lugar, dice el Espíritu Santo, virtud. Amén. Gloria al Señor. Y esta noche vamos a tocar este tema, la virtud. ¿Qué significa añadir a la fe virtud? Dice que el segundo peldaño, gloria sea al Señor, de nuestra madurez espiritual, tiene que ver que a esta fe bendita que hemos recibido, a esta fe gloriosa que es don de Dios, que viene por el oír de su palabra, esta fe bendita que debe tener obras, también esta fe debe ir creciendo en primer lugar en virtud. Gloria al Señor. Bueno, la virtud se puede entender como la castidad, ¿cierto?, que puede tener un hombre, o la virginidad que puede tener una mujer. Gloria sea al Señor. Pero en este caso la palabra virtud no significa esto, sino que significa la virtud de la cual el Espíritu Santo nos está hablando, significa fortaleza, valor, valentía, excelencia. Gloria sea al Señor. O sea, a la fe debemos añadirle valor, a la fe debemos añadirle valentía, porque cuando esta fe bendita la hemos recibido de Cristo, también en cada uno de nosotros debe estar el valor, ¿cierto? La valentía, la osadía, gloria sea al Señor, ¿cierto? De poder sostener nuestra convicción de fe ante el mundo, ante el enemigo, el diablo, y ante toda acechanza de nuestra propia carne, debemos de sostener nuestra fe con valor. ¡Aleluya! Qué importante esta noche, porque Dios nos ha enseñado a través de su palabra que debemos ser un pueblo que tiene valentía, un pueblo valiente, un pueblo que está al lado de aquel vencedor y victorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que miramos y vemos a través de las Escrituras es que la fe debe tener como añadidura la virtud. Gloria al Señor. Si miramos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que este fue el propósito de Dios siempre. Alabado sea el Señor.
Y el Señor Jesucristo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, hablando con sus discípulos ya a punto de ser llevado a la presencia y a la diestra de Dios, el Señor les dijo en el verso 8 de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabía el Señor que los discípulos que ahora quedaban iban a tener que enfrentar una terrible persecución, que había que estar llenos de valor, llenos de valentía, no solo la fe en creer que Jesucristo había resucitado y que este es el Hijo de Dios, sino que ahora a esta fe había que añadirle virtud. Y el Señor les dijo: es necesario que esperéis. Y a 50 días de la Pascua, en el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Y les llenó de poder, les llenó de virtud. Gloria sea al Señor. Y había, dice la Escritura, tal virtud en ellos. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, por ejemplo, dice la palabra del Señor, en el capítulo 4, verso 13, diciendo de la siguiente manera, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro, amén, y de Juan. Denuedo es una palabra que significa valentía, osadía, arrojo, valor. Gloria sea al Señor. Y Pedro y Juan estaban llenos de este poder bendito, llenos de poder, llenos de unción, llenos del poder de Dios, de valentía. Gloria sea al Señor, dispuestos a predicar el Evangelio. Ya no eran los que se habían escondido, ya no son aquellos que estaban huyendo, ya no son aquellos que se dispersaron en el momento en que Jesús fue arrestado. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos de denuedo. Gloria al Señor. Se levantaron para predicar que Jesucristo había resucitado. Pese a la tremenda oposición que estaba levantando Caifás y los sacerdotes que estaban junto a él. Gloria sea al Señor. Y también Roma, los cuales también comenzaron en alguna medida desde ese momento una persecución contra los hijos de Dios. Así que ellos se estaban levantando contra fuerzas que en aquellos tiempos eran poderosas, pero más poder había en ellos porque estaba el denuedo de Dios. Habían añadido a la fe virtud. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que en algún momento los sacerdotes, llamando a Pedro y a Juan, les intimaron, gloria sea al Señor, y les amenazaron, dice la palabra de Dios. El verso 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Un cojo había sido sanado en la puerta de la Hermosa, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria al Señor, y por eso no pudieron azotarlos. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Amén. Cuando escucharon estas amenazas, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo los que estaban con él reunidos? No olvidemos que en esta primera predicación, Pedro dice que fue alzando la voz y más de 3.000 almas se convirtieron a Jesús y se bautizaron, dice la palabra del Señor. Por tanto, la iglesia ya había crecido de esos 120 que habían comenzado en el aposento alto. Y ahora Pedro está en la iglesia, Juan van y comunican este hecho. Gloria sea al Señor. Y la iglesia se pone de rodillas y oró a Dios. Y ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, mira las amenazas de Poncio Pilato, el gobernador de Roma, el imperio que ciertamente él representa. Mira, Señor, cómo ciertamente la Escritura nos dice, Herodes, ¿cierto? El rey que en ese momento ejercía, ¿cierto?, su reinado, ¿cierto?, dentro de una de las regiones de Israel. Mira también a los sacerdotes y a los gentiles. Todos ellos se han confabulado, Señor, para que se quieren oponer a lo que ya antes tú habías predicho. ¿Qué te pedimos, Señor? Danos denuedo, danos valentía. Gloria sea al Señor. Añade a nuestra fe virtud. Yo no sé si tú en esta noche necesitas virtud de Dios para seguir adelante. Creo que el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. Y necesitamos virtud del Señor para seguir, ¿cierto?, en este camino glorioso que el Señor ha trazado, porque es necesario que hoy día, con más diligencia, busquemos estas cosas y no nos quedamos dormidos, Señor, ¿cierto?, en nuestra vida espiritual, sino que vamos añadiendo a nuestra fe virtud. Y dice el Espíritu Santo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Aleluya al Cordero. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Toda aquella hermosa congregación que estaba allí, el Espíritu Santo descendió por segunda vez. Gloria al Señor. Había descendido el día de Pentecostés, pero ahora está descendiendo de nuevo. Por eso yo creo que el Espíritu Santo viene a nosotros cuantas veces lo necesitemos, cuantas veces lo requiramos. El Señor nos llenará con poder y con unción divina, porque entiendo que Dios está siempre al clamor, escuchando el clamor de aquellos que claman a Él día y noche. Gloria al Señor. Y el lugar donde estaban, dice la Escritura, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Como que en esta noche estuviéramos aquí escuchando el mensaje de la palabra y en nuestros corazones estuviésemos diciendo, Señor, yo quisiera tener virtud en mi fe y descendiera el poder del Espíritu Santo y en esta noche te levantara, ¿cierto?, lleno de este poder y de unción divina para predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con autoridad y las almas pudieran ser tocados, ¿cierto?, y alcanzados por este mensaje bendito y glorioso de parte del Señor. Dios bendiga, ¿cierto?, nuestros corazones. Así que a la fe, virtud. Gloria sea al Señor. Y es necesario que nuestra fe tenga que ser llena de esta virtud gloriosa. Gloria al Señor para siempre. El libro de los Gálatas. Vamos a ir a la palabra del Señor porque este es el centro de nuestra bendición. Gloria sea al Señor para siempre. Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, dice de la siguiente manera. Amén. Gálatas 5 nos habla de los frutos del Espíritu. Gloria sea al Señor. Del fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Dice Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si es necesario, para obtener esta virtud que acompaña, ¿cierto?, y que añade a nuestra fe, debemos de entender algo muy importante. Que los que son de Cristo, en primer lugar, y quieren añadir a esta fe virtud, la palabra de Dios dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Amén. Vale decir que es necesario que nosotros entendamos que en este camino de madurez espiritual debemos amortizar nuestros miembros, amortizar nuestra carne, para ya no vivir conforme a los deseos de ella, no vivir conforme a la influencia de la carne que todos llevamos y la llevaremos hasta el día de nuestra muerte. Gloria sea al Señor. Sino que hoy día sea el Espíritu Santo el que more en nuestros corazones. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, nos menciona algo muy importante diciendo, así que hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que presentemos nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser, frente a Dios, como un culto agradable a Dios, que es un culto racional. ¿Cuál es el culto que agrada a Dios? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vale decir, nuestro culto racional es poder entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hemos creído en su Hijo unigénito, le hemos amado, y el que ama al Hijo ama al Padre, porque el Padre ama al Hijo y ama todo lo que el Hijo tiene. Porque el Señor lo dijo: Señor, todo lo que es mío es tuyo y lo mío es tuyo, porque el Padre y el Hijo uno son. Todo lo que me diste, Señor, no lo he perdido, dijo el Señor, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliesen las Escrituras. Pero de los demás, todo fue guardado. Y nosotros estamos guardados en tu puño. Dice la Escritura en Colosenses 3, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Alabado sea el Señor. Por tanto, este es nuestro culto racional de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el camino a esta gloriosa salvación. No os conforméis a este siglo, porque los que hemos recibido esta fe bendita no nos podemos conformar a seguir viviendo en las pasiones y en las concupiscencias que antes vivíamos, en la vida que antes teníamos. Hoy día hemos creído en Jesús, pero a esta fe estamos añadiendo virtud para que con valor, para que con valentía, en primer lugar, enfrentemos nuestra propia carne. Gloria al Señor. Como dice el Espíritu, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí, cierto, exime la voluntad permisiva de Dios. Voluntad permisiva de Dios es que Dios permite que el hombre crea o no crea. Así es. Respeta su libre albedrío. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Pero nosotros no buscamos esa voluntad permisiva, buscamos la voluntad perfecta de Dios. Ya hemos creído en Jesús, hemos cierto, aceptado el camino y hemos colocado nuestra vida en esta brecha, en creer en Jesús. Por tanto, ahora busquemos la voluntad perfecta y agradable. Amén. Vuelvo a insistir, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no fe en cualquier cosa. Fe en su Hijo, Jesucristo, en su palabra, en lo que Él nos ha entregado a través de este santo evangelio. Por tanto, la fe tiene virtud, claro. Necesitamos virtud para poder renovarnos en nuestro entendimiento, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Entendiendo de que es necesario que dejemos, ¿cierto?, ya aquello que es o que fue esa atadura en la cual vivíamos en el pasado, conforme, ¿cierto?, a las obras de la carne, mas ahora vivamos conforme al fruto del Espíritu que mora en nuestros corazones. Gloria al Señor para siempre. Es necesario que podamos entender estas cosas. Por tanto, dice, no os conforméis a vuestros sentimientos. Alabados al Señor. Si no, vamos renovándonos, vamos creciendo, vamos añadiendo a nuestra fe virtud. Yo he creído en Jesús, ven, ahora necesito valentía. Gloria al Señor, no solo para predicar, sino que también para confrontar a aquellos enemigos que quieren destruir mi vida espiritual. Gloria al Señor. Dios te bendiga en esta hora. Alabados al Señor. Hay que ser valiente, hermanos. Tener valentía de Dios. Amén. La carne muchas veces en nosotros tiene una influencia. La hemos heredado, esta naturaleza de pecado de nuestros padres, y nosotros la hemos heredado a nuestros hijos. Pero quiero decirte en esta hora, el Señor también nos ha dado autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida, para que a la fe, añadiéndole virtud, podamos enfrentar de todas maneras y sostener nuestra convicción, nuestra fe, delante de todo enemigo que se quiera levantar
contra esta fe bendita y gloriosa. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. ¿Qué es necesario entender ciertos pasajes de la Biblia? Sí, quiero compartir con ustedes y seguir en este pensamiento. Y irnos al libro del Evangelio según San Mateo. Y Mateo nos expresa allí algo muy maravilloso. Es un pasaje que muchas veces cuesta poder entender, pero creo que el Señor nos dará la revelación. Mateo capítulo 11, verso 12. El Señor está hablando allí. Voy a leer desde el verso 11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué quiso decir el Señor por medio de estas palabras? Creo que es necesario poder meditar en ellas. Dice, voy a volver nuevamente a la lectura, desde los días de Juan el Bautista, vale decir, desde el inicio de la predicación de este evangelio, que ha sido traído por nuestro Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Desde que el Señor se manifestó a los hombres, a través de Juan, cuando él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Desde esos días, dice la palabra del Señor, de esta manera, el reino de los cielos sufre violencia. Vale decir, hermano, el enemigo de Dios, amén, se levanta contra todo lo que significa Dios. Y este evangelio, conforme a esta palabra que el Señor nos revela, desde el momento mismo en que empezó a ser predicado, empezó a sufrir, ¿cierto? Podríamos decir, el tener una lucha, ¿cierto? Una batalla, el tener, ¿cierto?, a Satanás, el diablo, en contra de este evangelio. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia. Gloria al Señor. Amén. Jesús predica, los discípulos predican, pero hay ciertamente todo, ¿cierto?, algo que se levanta en contra de este bendito evangelio para tratar de acallar y de apagar la voz del Señor. Satanás mismo, ¿cierto?, procura matar al Hijo de Dios, pensando que con esto va a terminar con todo. Grosso error para el diablo, porque el diablo siempre se ha equivocado. Nunca podrá tener sabiduría frente a un Dios todopoderoso. Gloria sea al Señor. Pero el reino de los cielos sufre violencia. Jesús sufrió violencia. Fue azotado, escupido. Su barba fue arrastrada. Fue sacada de cuajo, ciertamente, dice la Escritura. Fue escupido de parte de los hombres. Lacerado en sus manos y en sus pies. Sufrió violencia. Perseguido, amenazado. Luego sus discípulos y nosotros también en este tiempo. Nuestra persecución no es cruenta. Pero miramos hoy día cómo las leyes están cambiando, ¿cierto?, para tratar de borrar el nombre de Dios de esta humanidad. Y el reino de los cielos sufre violencia. Pero también dice, los violentos lo arrebatan. Vale decir, es necesario que en este tiempo nosotros comprendamos algo muy importante. Gloria sea al Señor. El Señor en su palabra nos hace entender que los hombres y mujeres de fe, que hemos recibido este bendito evangelio, y que de una u otra manera vamos a tener oposición, vamos a tener un enemigo en nuestra contra. Gloria sea al Señor. Pero también tenemos que entender algo importante. Gloria sea al Señor. Que Dios nos ha dado la osadía de la fe y de la virtud en nuestra vida, para que tomemos estas cosas celestiales y nos afirmemos en ellas, venga lo que venga. Eso significa, y los violentos la arrebatarán. Gloria a Dios. Porque hay que tener valentía y osadía en el Señor para poder confrontar las cosas que vienen. Dios nos bendiga, ¿no? Y tomarlas, ¿cierto? Y poder ciertamente en nuestra vida llevarlas, ¿cierto?, a sangre y fuego si fuese necesario. Pero entender, ¿cierto?, que este camino es el único camino que lleva a la salvación del hombre. Por eso que el Espíritu Santo dice verdaderamente con respecto a estas cosas. Gloria sea al Señor. Pero el Señor Jesús también nos entrega a través de su palabra, en este mismo evangelio, una porción muy importante dentro de las Escrituras. Gloria sea al Señor para siempre.
Alabado sea Dios. Diciendo el Espíritu Santo, gloria a Dios para siempre, de la siguiente manera. Amén. Gloria sea al Señor. Habla Jesús con Pedro y Pedro tiene una confesión. Amén. Voy a leer todo el pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedrita pequeña. Amén. Gloria al Señor. Y sobre esta roca, vale decir, sobre la declaración de Pedro. ¿Y cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Sobre esta declaración que es Cristo, el Hijo de Dios, es la roca angular de nuestra salvación, no sobre Pedro, que es una piedra pequeña, y creo yo que de alguna manera le puso por cabeza dura. Alabados al Señor, porque hay algunos que somos bien cabeza dura a veces para entender las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria al Señor. Esta iglesia, la cual el Señor vino a edificar, vino a poner sobre esta tierra. Esta iglesia, cierto, que sufre violencia, pero los violentos la arrebatan. Los violentos en fe en Cristo, que están dispuestos a servir al Señor, a servir a Dios y a ir con Él, cierto, hasta la cruz. Dice el Espíritu Santo de esta manera sobre esta iglesia que ha sido edificada por el Señor: las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo de la gloria. Gloria sea al Señor. A la iglesia le dio el Señor autoridad. Autoridad. Hay autoridad de Dios. Ni el infierno completo, ni Satanás y todos sus demonios pueden en contra de esta iglesia, la cual ha sido, cierto, levantada por nuestro Señor Jesucristo. Y los que somos de fe en Cristo y creemos en Cristo, debemos añadir a nuestra fe virtud. Gloria al Señor. Y lo que se atare en los cielos será atado, y lo que se desatare también, gloria sea al Señor, será desatado en los cielos. Gloria sea al Señor para siempre, entendiendo que nuestra oración tendrá respuesta. Gloria a Dios. Dios tiene sus ojos y sus oídos puestos sobre su iglesia, y aunque el diablo a través de los tiempos ha querido derribarla, derrotarla, nunca ha podido, porque cuando nos hemos visto afligidos clamamos arriba, y la respuesta ha venido de parte de Dios. Gloria sea al Señor. Cuando te has visto afligido, has clamado y el Señor ha venido en tu auxilio y en tu socorro. Y ha dado el Señor de su diestra. Gloria al Señor. Y lo que hemos atado en el cielo se ha atado, y lo que hemos desatado en el cielo se ha desatado. Gloria sea al Señor, conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga en esta noche. Alabado sea su nombre. Así que es necesario entender estas cosas. Los valientes lo arrebatan. Amén. Necesitamos virtud en nuestra fe. Añadir con toda solicitud virtud a nuestra fe. Gloria sea al Señor para siempre. Para que podamos entonces, hermano, contender por el reino de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. De esta manera tomaremos el reino de Dios. Y los violentos lo arrebatan. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Cómo?
¿Cómo vamos a tomar este reino? Por fe, añadiendo virtud. Pero también la virtud la necesitamos para confrontar a aquellos enemigos. Por ejemplo, Efesios 4:22. Si usted puede seguirme en el nombre del Señor. Aleluya al que vive. Dice el Espíritu Santo. En primer lugar, como nos revelaba ya el Señor en su primera instancia, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En primer lugar, debemos tomar este reino, como dice el Espíritu Santo, a través de su palabra, renovándonos, a través, ¿cierto?, del espíritu de nuestra mente, despojándonos de ese hombre antiguo, de esa mujer antigua, viejo, que está viciado, que está totalmente corrompido en los deseos de la carne, gloria sea al Señor, y nos renovemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, y dejemos esa vana, vacía manera de vivir. Mire, el hombre puede alcanzar todos los tesoros de esta tierra y muchos pueden pensar que es un hombre exitoso, una mujer exitosa, pero el Señor dice de esa vida sin Cristo que es vana, es vacía, no tiene ninguna singularidad. Vano. Gloria sea al Señor todo lo que hizo. Porque aunque pudiese ciertamente tener todos los tesoros de esta tierra y si pierde su alma, lo ha perdido todo. Y quiero decirte en esta noche que muchas veces esa vida tuya y mía, que hoy día está en Cristo, guardando sus caminos, guardando su palabra, tomándonos de esta, ¿cierto?, como dice la Escritura, como violentos, con valentía de la fe en Cristo y creyendo, para ciertamente resistir todo dardo del maligno y poner nuestra vida en las manos del Señor, esa vida tendrá fruto. Esa vida tendrá ciertamente bendición, como lo dice su palabra. Es necesario que añadáis a vuestra fe todas estas cosas para que no estéis ociosos ni sin fruto. Vale decir, es necesario que nosotros vayamos creciendo y poniendo, ¿cierto?, toda diligencia, porque el que es ocioso en estas cosas, ¿cierto?, y simplemente recibió la fe como un don, pero luego nunca la puso por obra. Nunca pudo entender lo que el Señor a través de su palabra le estaba enseñando y revelando. Ya la primera prueba fue un hombre de doblado ánimo, de un doblado ánimo, la mujer inconstante en su camino. Gloria al Señor. Por eso es que es necesario en esta noche que a la fe le añadamos, le pongamos una añadidura, valor, valentía en Cristo Jesús. En primer lugar, para que podamos dejar de ser el viejo hombre, la vieja mujer que está viciado, gloria sea al Señor, y que debemos, ¿cierto?, ya no vivir conforme a ese hombre viejo, sino que a un hombre nuevo, renovado, en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu, siendo renovados por el poder de Dios. Aleluya. Por eso que a lo mejor dirán de ti, tus amigos, cambiaste, qué bueno. Por eso quizás tu familia te rechazará el día de mañana, porque ya no vas con la corriente que ellos van. Qué bueno, quiere decir que hay un cambio, una transformación. Gloria sea al Señor, porque a lo mejor tal vez, ¿cierto?, tendrás que confrontar, ¿cierto?, al mundo que hoy día desecha a los hijos de Dios. Y siempre lo ha hecho. Y tendremos que de alguna u otra manera experimentar todas estas cosas. Pero hoy día el Señor dice, añade a tu fe virtud. Amén. Gloria sea al Señor. Luego, también es necesario entender lo que dice Juan en su capítulo 5. Dice el Señor de la siguiente manera. Gloria sea al Señor para siempre. Dios nos bendiga esta noche, ¿no? Amén. Estamos en el segundo mensaje de esta serie, ¿cierto? Creciendo en la fe. El Señor nos ayude para ir creciendo en la fe y entendiendo
los escalones y los peldaños que tenemos que ir subiendo. Dice el Señor en San Juan, es necesario para crecer en esta virtud, crecer en nuestra fe, lo que dice el Señor en el capítulo 5, verso 39 de San Juan, diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria sea al Señor. Por tanto, es necesario que en nuestra vida podamos también ser, cierto, grandemente influenciados por la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Porque ellas, sin lugar a duda, nos enseñarán a andar en las obras de Dios. ¿Quién da testimonio de Jesús si no es su palabra por el Espíritu Santo? ¿Y qué da testimonio el Espíritu Santo con respecto al Señor Jesucristo? Nos da, ¿cierto? Nos hace ver las obras de Dios. Nos hace entender en qué obras tenemos que caminar. Porque la fe tiene obras, lo vuelvo a insistir. ¿Cuál debe ser nuestro caminar? ¿Cómo lo vamos a saber? Escudriñando las Escrituras. ¿Queremos añadir a nuestra fe virtud? Bueno, escudriñemos las Escrituras. Y veamos al Señor Jesús en sus obras, cómo Él confrontó al mundo y dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Cómo ciertamente confrontó al príncipe de este siglo, Satanás, el diablo, y lo venció en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Cómo Jesús, siendo hombre, venció la carne, aunque ciertamente en Él no había pecado, ni nació con pecado. Gloria sea al Señor para siempre. Él fue santo en todo. Así lo establece la Escritura. Y no me voy a detener a explicar esta parte porque creo que no es tal vez tiempo o no me da el tiempo para hacerlo. Gloria sea al Señor. Pero Él venció para que nosotros pudiésemos vencer. Alabado sea su nombre. Por tanto es necesario que para que nosotros podamos contender por el reino de Dios, conozcamos las obras de Dios a través de su bendita y de su preciosa palabra. Efesios en el capítulo 2, estamos siguiendo, ¿cierto?, una serie de versos, gloria sea al Señor, que no nos buscan marear, sino que buscan que podamos aprender en la palabra del Señor. Diciendo el Espíritu Santo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos llamó? Para salvación, sí. Pero dice que hemos sido creados para buenas obras. Obra de fe, amén, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Vale decir que es necesario que en esta hora nosotros, los hijos de Dios, los que hoy día estamos arrebatando, ¿cierto?, este reino, por valentía, con arrojo, ¿cierto?, como dice la Escritura, con virtud, debamos de entender que nuestra vida, ¿cierto?, debe dejar de ser el viejo hombre, pero que también tengamos que tener una vida de testimonio. Amén. Gloria al Señor. Una vida de testimonio. Dios nos bendiga, porque el Señor ha preparado estas obras de antemano para que andemos en ellas. Luego, no solamente nosotros hemos recibido, ¿cierto?, la fe en Cristo para que podamos creer en Él, sino que también hemos recibido esta fe gloriosa para que demos testimonio de Él y andemos conforme en aquellas obras que el Señor ha preparado para nosotros de antemano. ¿Y cuáles son esas obras? Las obras de fe. Gloria al Señor. Lo he dicho, el temor a Dios es una obra de fe. La obediencia es una obra de la fe. Gloria al Señor. ¿Cierto? Dejar el mundo, que es enemistad con Dios, para amar a Dios por sobre todas las cosas. Lea usted Hebreos 11 y se va a dar cuenta de las obras de fe que allí están establecidas a través de aquellos héroes de la fe que creyeron en el Señor, como Abraham, por ejemplo, que cree esperanza contra esperanza. Porque dice que Abraham no se debilitó pensando que ya era un hombre viejo, ni perdió la confianza al ver que su mujer era estéril y que también su edad era avanzada, sino que ciertamente Abraham, contra todas estas cosas, creyó esperanza contra esperanza. Y ciertamente puso su confianza en Dios. Eso es una obra de fe. Abraham obró conforme a su fe. Y cuando Dios le dijo, dame tu hijo, tu único, él no lo negó. Porque tenía la confianza absoluta que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos.
Alabado sea el Señor. Por eso que es necesario que entendamos que debemos de caminar con testimonio. También el Señor, en 2 de Timoteo, bendito sea el Señor, en el capítulo 1, verso 8, nos agrega algo más, diciendo: por tanto, no te avergüences, dice el apóstol Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Qué importante que nosotros podamos entender estas cosas. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y eso es algo importante. Debemos caminar con testimonio, haciendo las obras de nuestro Dios, viviendo una vida en consagración ante el Señor, ¿cierto? Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino dando testimonio del Señor. ¿Para qué nos ha puesto el Señor? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y mientras predicamos, dice la Escritura, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien vaya y les hable el mensaje? Gloria sea al Señor. Por tanto, es necesario que la palabra de Dios sea predicada. Por eso dice, bienaventurados los pies de los que llevan este bendito evangelio. Gloria al Señor. Hermosos son los pies, dice el Señor, de los que llevan esta bendita semilla, esta bendita palabra. Ante los ojos de Dios, hermoso es el caminar cuando estamos predicando el evangelio en nuestra vida. Y llevamos este mensaje desde el momento en que el Señor nos llama a este santo evangelio. Y a quien nos haya puesto el Señor por delante, le hemos hablado de Jesucristo, de este crucificado y resucitado al tercer día, y que hoy día está sentado a la diestra de Dios. Es importante entender estas cosas, que tengamos, ¿cierto?, también comunión, como lo expresa el Salmo 133. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Dice cuán hermoso es vivir los hermanos juntos en armonía. Juan dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Por tanto, es necesario que de esta forma, de esta manera, podamos ir tomando el reino de Dios. Como dice, y los violentos lo arrebatan. Vale decir, los fuertes, los valerosos, los que tienen la añadidura de la virtud, están tomando el reino de Dios, confrontando todas estas cosas para poder seguir al Señor con todo nuestro corazón, amando a nuestro hermano, gloria sea al Señor, siendo testimonio de los demás, llevando un testimonio de vida, gloria sea al Señor, una vida transformada, escudriñando las Escrituras para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios en nosotros, gloria sea al Señor. Y Hebreos 12:1, para ir terminando, dice de la siguiente manera, gloria sea al Señor, añada el Espíritu Santo bendición a su palabra. Dice el Señor, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, es necesario que nos despojemos de este peso que nos asedia, del pecado. Gloria sea al Señor. Despojémonos de este peso del pecado. Y corramos, dice, con paciencia la carrera. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué tenemos por delante? Usted, su carrera, ¿cuántos años serán? El Señor lo sabe. ¿Cuántos serán los años de mi carrera? Dios lo conoce. Pero podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pero no solamente la fe, sino que a la fe fui añadiendo virtud. Y con toda diligencia, dice el Espíritu Santo, añadamos a nuestra fe virtud. Gloria al Señor. Para que teniendo esta valentía, este denuedo dado de Dios, podamos confrontar y tomar, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Y los violentos lo arrebatan, y los valientes lo toman. Los valientes en fe
¿cierto?, que han creído en el Señor Jesucristo para confrontar al mundo, la carne y a Satanás, el diablo, gloria sea al Señor, para poder de esta manera, ¿cierto?, luchar con toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6, ¿cierto?, contra toda acechanza del maligno. Gloria sea al Señor, para que podamos estar firmes y constantes en nuestro caminar, añadiendo a nuestra fe virtud. Este segundo peldaño que el Espíritu Santo nos habla en cuanto al crecimiento del hombre y de la mujer de Dios. Gloria al Señor. Ahora la pregunta, ¿tiene usted virtud? Aleluya al Cordero. ¿Hay virtud de Dios en su fe? Es una fe con valentía. Usted está dispuesto valientemente a levantarse y poder ciertamente luchar por esta convicción gloriosa que es Cristo en nuestra vida. Opóngase quien se oponga, levántese quien se levante. Estamos dispuestos a morir por el Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que ser probados. Es verdad, pero en la prueba también estará el Señor con nosotros. Amén. Dice Santiago de la siguiente manera para que nosotros tengamos en esto también todo conocimiento. Dice el Señor de la siguiente manera. Gloria a Dios para siempre. Dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gloria sea al Señor. Pero en cuanto a Dios, Dios no tienta a nadie, sino todo lo contrario. Gloria sea al Señor para siempre. Sino que dice la palabra del Señor, que conforme ciertamente a la prueba, Dios también concede la salida. Amén. Alabados al Señor. Por tanto, armémonos de este pensamiento. Gloria a Dios. Que Dios ciertamente en medio de todo proceso también nos dará la salida. También nos ayudará y nos hará pasar el proceso. Gloria a Dios. Él nunca nos abandonará. Por tanto, porque Él es fiel en su palabra. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas. Amén. Aleluya al Cordero. Amén. Qué iglesia más tremenda fue cuando esta iglesia que tenía creído en Jesucristo recibe poder de Dios. Amén. Virtud de Dios. Amén. Alabados al Señor. Los azotaron, los echaron, qué sé yo, al circo para morir en hogueras, comido de leones, ¿cierto? Crucificados, muertos por la causa del Señor, errantes por cuevas, por cavernas, cubiertos de pieles de ovejas, gloria sea al Señor, errantes, desechados del mundo, gloria sea al Señor. Pero todos estos ciertamente tuvieron buen testimonio por la fe frente a Dios, porque no sucumbieron frente a ninguna de estas cosas, sino que se mantuvieron firmes mirando al invisible. Dios te bendiga en esta noche y te puedas mantener firme en esta noche. Añade a tu fe virtud. Hay virtud de Dios. Y yo creo firmemente en esta hora que como la mujer del manto que tocó el manto y apareció esa virtud gloriosa del Señor, poder de Dios. Haya poder de Dios para sostenernos en esta hora. Haya poder de Dios para mantener nuestra fe y nuestra confianza. Venga lo que venga, pase lo que pase. Gloria sea al Señor. En el crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener, añada a esta fe virtud. Amén. Gloria sea al Señor. Y este podríamos decir es el segundo escalón de lo que el Espíritu Santo nos está revelando. En esta segunda predicación, ¿cierto? De esta serie de predicaciones que está basada en el crecimiento de la fe. El crecimiento de fe de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Y dice el Espíritu Santo, añadid. Diligentemente procurando, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Con todo empeño, con todo esfuerzo, con todo esmero, añadid a vuestra fe virtud. Amén. Gloria al Señor. Debemos hacer crecer nuestra fe. Debemos, ¿cierto?, llevar a una excelencia también nuestra vida en fe. Gloria al Señor, como bien lo expresa la palabra de Dios, que la fe es perfeccionada. Dios nos va perfeccionando en el camino. Gloria sea al Señor. Y cuando muchas veces ha venido esas pruebas que muchas veces hemos tenido que sostener,
nos han dado valentía, nos han dado virtud para poder enfrentarlas con todo gozo y con toda alegría. Haya sido, ¿cierto?, la prueba en nuestra carne, haya sido la prueba en nuestra alma, o haya sido nuestra prueba en forma espiritual. Diversas pruebas, dice el Señor, pero todas ellas debemos de confrontarlas, ciertamente, como lo expresa, ¿cierto?, esta palabra, con virtud. Vale decir, que nuestra convicción de fe nunca sea sometida por nada. Gloria al Señor. Manteniendo, ¿cierto?, nuestra fe mucho más preciosa que el oro, dice. Aleluya. Gloria al Señor. La cual tiene que ser probada sosteniendo nuestra fe hasta el final. Gloria a Dios para siempre. Por lo demás, dice Pablo, he guardado la fe. ¿Cuántos peligros había sufrido el apóstol? Innumerables. Pero siempre había guardado la fe. Qué triste es encontrarse a veces con algún hermano que fue cristiano, que caminó, que sirvió al Señor, pero nunca tuvo fe de salvación, al parecer. Porque en un momento determinado vino quizás una prueba, una dificultad, y luego usted lo encuentra en el camino siendo un incrédulo, habiendo perdido la fe. Siendo que la fe esta noche nos dice claramente el Señor que este segundo peldaño se llama virtud. Amén. Gloria a Dios para siempre. La iglesia necesita hombres y mujeres de fe con virtud. Amén. Gloria sea al Señor. Que no nos aminalemos frente a ninguna cosa, sino todo lo contrario, mantengamos nuestra fe y nuestra confianza, nuestro valor espiritual, nuestra valentía espiritual, aún enfrente quizás de muchos peligros y acechanzas que muchas veces tengamos que vivir conforme también a la voluntad del Señor. Dios nos bendiga, ¿no? La iglesia fue tenazmente perseguida. Gloria sea al Señor. La iglesia vivió momentos difíciles. Gloria sea al Señor. Fueron azotados. Gloria a Dios. En grande manera. Gloria al Señor para siempre. Pero dice que los discípulos estaban tan llenos de esta virtud que aún ellos sentían que era un gozo sufrir por la causa del Señor. Dice Hechos capítulo 5, voy a leer desde el verso 33 aproximadamente, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, los sacerdotes, a los discípulos. Amén. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque ellos querían matarlo. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, dijo este hombre con toda sabiduría, porque simplemente les querían matar. Y convinieron con él. Amén. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, vale decir, aquellos que conocemos dentro de las Escrituras, los 11, amén, los que seguían al Señor, los que estuvieron con el Señor, Pedro, Juan, Santiago, gloria sea al Señor, Tadeo, Dios nos bendiga, ¿cierto? Natanael y todos los que componían este grupo que había sido llamado por el Señor, gloria a Dios para siempre, fueron llamados, ¿cierto?, al concilio, fueron azotados, y no pocos, azotados de una manera cruenta. Luego les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dígame, muchos de estos hombres
quizás si no hubiesen estado llenos de virtud, llenos de denuedo, llenos de valentía, en ese mismo momento dejan el camino del Evangelio. Pero ¿qué dice la Escritura? Y ellos salieron de la presencia del concilio, y escúchame bien, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén. Aleluya al Cordero. Dios bendiga esta iglesia. Amén. Dios bendiga esta iglesia. Amén. Que se levanten esta noche con virtud de Dios. Que si estás sufriendo afrenta, persecución, prueba, hermano, gózate de tenerte por digno de sufrir por la causa del Evangelio. Amén. Y en vez de que pudiesen ciertamente acallar la voz de los discípulos y de los apóstoles, ellos predicaban con más fuerza. Gloria sea al Señor. Yo creo que Dios quiere añadir a nuestra fe virtud. Amén. Añada el Espíritu Santo una grande bendición a su palabra. Vamos a pasar a orar, a dar gracias al Señor por este mensaje que el Señor nos ha concedido en esta noche. Amantísimo Dios, Dios de toda creación, Señor, tú eres Dios por sobre todas las cosas. Mi alma te alaba y te glorifica. Señor, y en esta serie de mensajes, Señor, que tiene que ver con respecto al crecimiento de nuestra fe, en esta noche nos has hablado de la virtud. Qué importante que a nuestra fe, Señor, nosotros, Dios del cielo, pongamos todo empeño en añadir virtud a nuestra fe. Señor, que nuestra fe crezca, que nuestra fe, Señor, al ser probada, también, Señor, Dios del cielo, vaya siendo perfeccionada en nuestra vida. La prueba muchas veces nos perfecciona al carácter del hombre y de la mujer que Dios quiere que seamos. Gloria sea al Señor, pero también, Señor, tú hayas de añadir de nuevo, Señor, a nuestra vida, por medio de tu Santo Espíritu, porque todas las cosas vienen de ti, Señor, de ti es el querer como el hacer. Señor, todo viene de tu mano y ayúdanos, Señor. Es necesario que quizás tendremos que ser probados para que también la virtud empiece a manifestarse. Señor, porque así como la fe, Señor, es manifestada con respecto, Señor, a la prueba misma, Padre Santo, también es necesario, Señor, que podamos muchas veces tener que ver, Dios del cielo, que es hoy más que nunca necesario que la iglesia no solo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que también a su fe añada virtud, valentía para, Señor, confrontar nuestra convicción de fe ante el mundo, ante Satanás y ante nuestra propia carne, que es también un enemigo, Señor, que tenemos que luchar. Gracias te damos, Dios mío, y rogamos que tu palabra permanezca en nuestras vidas, dándote gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy glorificado en nuestros corazones. Dar gracias al Señor por este hermoso culto que hemos tenido en esta noche. A mis hermanas que han estado allí en su clamor. Fíjese que qué maravilloso es cuando uno empieza a escuchar el amén nuevamente. A veces los cultos, las reuniones acá en casa, muchas veces salvo nuestra pastora que está confirmando, no se escucha un amén ni por si acaso. Gloria sea al Señor. Y son como de repente baldes de agua fría al predicador. Pero qué hermoso es cuando hay una iglesia que está recepcionando, que está recibiendo, que está escuchando. Yo sé que usted en su casa está escuchando, está recepcionando, que el Señor ha hablado a su corazón, porque su palabra es viva, es espíritu y vida. Añada al Señor bendiciones también a cada uno de nosotros. Así que gracias al Señor porque en esta tarde también hemos podido compartir junto a mi hermana María, a nuestra hermana Janet, nuestra amada pastora, a nuestro hermano Isaac que está junto a nosotros. Y también, ¿cierto?, entender que el Señor en su infinita misericordia nos bendice. Amén. Bien, antes de rogar al Señor la bendición y de orar por los enfermos, porque la bendición es final, ¿cierto? Entonces, no quiero dejar pasar saludos, cariños que han sido enviados a través, ¿cierto?, de Facebook y que, bueno, quiero compartirlos también y dar, ¿cierto?, también podríamos decir, o acusar haberlos recibido. Y doy gracias por ello. Dice
Nuestra hermana Janet, que está junto a nosotros, dice: buenas tardes, mi pastor, que el Señor le dé gracia y la sabiduría para predicar la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mi hermana Janet. Qué maravilloso es poder contar, ¿cierto?, con ese clamor. Y Dios nos pueda usar. Dándole, dice, un lindo y feliz cumpleaños también a mi pastora. Así que ahí al lado. Y por Facebook, gloria sea al Señor. Amén. Cariñoso saludo. Nuestra amada pastora, que hoy sea un maravilloso servicio. Dios los bendiga grandemente a todos los oyentes, los que están escuchando ahora y los que escucharán después. Amén. Porque este programa luego lo enviamos a varios que lo ven por YouTube o lo ven ya grabado. Gloria al Señor. Dios llene de mucha gracia, dice nuestra pastora, nuestro amado pastor, en este hermoso culto. Un saludo también a nuestro hermano Mario Avendaño desde Salta, Argentina. El Señor le bendiga a él. Nuestro hermano Juan Núñez, que dice aquí lo está viendo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Leonardo Torres. Dios te bendiga, Leonardo. ¿Cierto? Que Dios bendiga este santo servicio y un cariñoso saludo por su cumpleaños a nuestra pastora Nancy. Desde allá, desde la quinta región, desde, ¿cierto?, las tierras de Forestal. Nuestro hermano Leonardo está, ¿cierto?, junto a nosotros y también manda un saludo a nuestra amada pastora. Gracias, Leo, que el Señor te bendiga. Junto a Danielita, que también está junto a nosotros participando de este hermoso servicio y que también llamó a nuestra pastora, ¿cierto?, también para compartir este día. Nuestra hermana María Asensio, a Camilita, a Lorenita, que también está de cumpleaños este mes, Lorena. Gloria sea al Señor. Somos varios en este mes. Amén. El mes de noviembre. Gloria a Dios. Dios bendiga, ¿cierto?, a toda la familia reunida allá, Torres Cancino, para la gloria del Señor. Nuestra hermana Patricia Urrea, también desde Nueva Imperial. Dios bendiga a mi hermana Patricia, ¿cierto?, que siempre nos está viendo desde allá, desde el sur, novena región, y comparte siempre los cultos. Dios bendiga, ¿cierto?, su vida, mi hermana Patricia, su familia. El Señor le dé fe y virtud. Amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ángela, desde Santiago Centro, ¿cierto? Gloria a Dios, dice ella. Dios bendiga a mi hermana Ángela. Está en el sur, me dicen. Sí, de veras que por allí parece que anda disfrutando de unos días, junto a Valentina, me imagino. O sea, a su otra hija, no lo sé. Así que un saludo cariñoso también para usted, mi hermana Ángela. Que Dios bendiga este día, dice nuestra hermana Ángela. Nuestro hermano Isaac, que está aquí junto a nosotros, que Dios guarde a nuestro pastor y bendiga este servicio. Amén, con todo nuestro corazón. Nuestra hermana Janet, amén, amén, dice. Gloria al Señor, gloria a Dios, otros aménes, amén. Nuestra hermana Patricia Urrea, también desde Nueva Imperial, dice, amén, Dios los bendiga, feliz cumpleaños, mis mejores deseos para ustedes. Señora Nancy o pastora Nancy, ¿cierto? Un abrazo fraterno a la distancia. Dios bendiga a mi hermana Patricia. En un día nos conoceremos o ella le conocerá. Amén. Porque yo les conozco a ustedes. Les conozco desde juventud, ¿no? Varios añitos allá atrás, pero no estamos viejos, sino que estamos un poquito más usados nomás. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana Patricia desde allá de Nueva Imperial. Ella y su familia. Y alabado sea el Señor. Nuestra pastora, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Janet Ávila, desde Santiago Centro. Un cariñoso saludo a mi hermana Janet, junto también a su hermosa familia, ¿cierto? A su nietita hermosa, a su hija. Gloria al Señor. Les bendiga al Señor. Un saludo desde acá. Que Dios le esté bendiciendo en grande manera. Nuestra hermana Carmen Gutiérrez dice, hola, bueno, en este día tan especial, pastor, le deseo un feliz cumpleaños a su esposa, un abrazo a la distancia, que tenga un día de muchas bendiciones junto a toda su familia. Amén. Gracias, mi hermana Carmen. Ha estado bien regaloneada, fíjese. Gloria al Señor. Hoy día no ha parado el teléfono, porque de toda la misión, que son bastantes, ¿cierto? La han estado llamando pastores, hermanos, hermanas, en fin. Bien saludada. Gloria al Señor. Me alegro mucho por ello, porque si ella se goza, yo me gozo. Nuestra hermana Janet Ávila dice, gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito y alabado su santo nombre y bendita su santa palabra. Amén. Y yo junto a ella digo lo mismo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque no hay nada más hermoso que esa bendita palabra que nos ha sido dada.
Nuestro amado pastor Osvaldo, desde allá, ¿cierto? Desde las tierras de María Pinto, de Chorombo, dice: buenas tardes, mi pastor, saludos y bendiciones para todos los que están unidos a esta tarde al culto online. Dios siga bendiciendo nuestra iglesia unificada y a todos los pastores y hermanos y a cada uno. A ver, a cada día seamos fieles, escudriñadores de las Escrituras, para crecer en gracia y sabiduría. Y saludo a mi pastora Nancy en su cumpleaños. El Señor bendiga también a nuestro pastor Osvaldo, a nuestra pastora Marisol, toda su familia y por supuesto toda la iglesia de Chorombo, quien les amamos también como a todos los demás de todo nuestro corazón. Amén. Nuestra hermana Janet dice: gracias, mi Señor, por tu hermosa palabra entregada por intermedio de los labios de nuestro pastor. Amén. Gracias, Señor, por eso. Nuestra pastora dice: ayúdanos, mi amado Señor, y cada una de nosotras, las Dorcas, a buscar de tu virtud en fe. Amén, Señor. Bendiciones. Nuestra hermana Carmen Gutiérrez. Nuestra pastora dice: gracias, mi Señor, porque estamos subiendo los peldaños paso a paso, teniendo la fe, ahora la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, fraternal, amor. Y nuestra hermana Daniela dice: amén, gracias por su hermosa palabra. Alabados al Señor. Bien, quiero invitarlos, hermanos, para el jueves. Seguimos en esta serie de mensajes, amén, que habla con respecto a nuestro crecimiento en la fe. Luego, ¿cierto?, tendremos ya la fe, virtud. Y ya la virtud, ¿qué dice la palabra del Señor? Amén. A ver, mis hermanas que están ahí, conocimiento, ¿cierto? Gloria sea al Señor. Bueno, añadamos el próximo mensaje, tendrá que ver con respecto a añadir a la fe ahora conocimiento. ¿Qué significa lo que el Espíritu Santo dice en este tercer peldaño del crecimiento de nuestra fe como hombres y mujeres de Dios, en nuestro madurar y en nuestro crecer en el Señor? Dios nos bendiga. Vamos a colocarnos de pie para rogar al Señor su bendición. Doy muchas gracias al Señor por sus saludos. Amén. Nuestra pastora aquí manda decir muchas gracias. Sí, amén. Amén. Luego de terminado este servicio, junto a mi hermana, compartiremos una pequeña tortita. Gloria al Señor. Los invitamos por la fe a compartir de esta pequeña tortita y poder celebrar también este día que ha sido tan maravilloso. Un hermoso estudio bíblico el día de ayer. Quedamos con ese gozo del Señor en nuestros corazones, ¿cierto? El arrepentimiento genuino versó el estudio bíblico, y luego también en un mensaje de clausura que fue entregado también, el primero el estudio por nuestro pastor Rodrigo y luego el mensaje por nuestro pastor Castillo. Y también por allí, ¿cierto?, la coordinación de nuestro pastor Osvaldo, que también nos comparte, nos bendice, ¿cierto?, tomando el pulso de lo que fue, ¿cierto?, este estudio bíblico. Y terminamos con mucho gozo, con mucha alegría. Quiero dar gracias a todos los hermanos que estuvieron tras de cámara, trabajando allá, ¿cierto?, en Curicó, nuestro hermano David Muñoz, ¿cierto?, luego de varias horas de transmisión, allá, ¿cierto?, en Chorombo, nuestro hermano Samuel, gloria al Señor, ¿cierto?, que también está allí junto a Ariel, trabajando ahí en la radio, aquí en Santiago, ¿cierto?, nuestro hermano Isaac, que también está trabajando y que tienen, ¿cierto?, esta bendición también de ayudar y de, ¿cierto?, ir haciendo que la parte técnica, tecnológica funcione. Dios bendiga a todos, porque fue un estudio hermoso, maravilloso, y el Señor les haya de bendecir, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No olvidemos que aunque todo lo hubiéramos hecho, ¿qué dijo el Señor? Siervos inútiles somos. Amén. Para que la gloria y la excelencia siempre sea del Señor. Amén. Vamos a rogar la bendición y el ungimiento por los enfermos. Amado Dios, rogamos en estos momentos el ungimiento. Señor, a la distancia, por nuestra hermana María Asensio. Señor, por mi hija Daniela. Señor amado, por nuestra pastora Verónica Valeria. Señor, orando, Dios mío, por cada enfermo. Por mi hermana María, Señor, que también ha solicitado el ungimiento, Señor.
Oh, amado Dios, todo aquel que esté enfermo en este instante pueda, Señor, por la fe quizás levantar su mano, creer que en esta oración de fe, Señor, Dios del cielo, amado Dios, usted también tiene, Señor, en su misericordia poder sanar, Señor, y curar toda enfermedad. Porque creo, Señor, Dios del cielo, que usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Señor, creemos en tu palabra y por ello, Señor, ponemos nuestra confianza para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los enfermos reciban sanidad. Amén. Sean sanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, mi amado Dios, rogamos tu bendición. Gracias por esta tu palabra. Gracias por este culto. Gracias por mis hermanos que han estado, Señor, escuchando también este servicio. Señor, los hermanos que están allá en Nueva Imperial, nuestras hermanas. Señor, Dios del cielo, también en Viña del Mar. Señor, también en Salta, Argentina, nuestros hermanos de Santiago Centro, de Puente Alto, Señor, de Chorombo, Señor, todos los que han estado en algún momento conectados, están conectados, Señor, escuchando y siendo partícipes de tu bendita palabra. Amén. Te rogamos, Señor, que haya una bendición maravillosa sobre tu iglesia unificada, metodista, pentecostal, sobre tus siervos, los pastores y pastoras, y sobre cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Te pedimos que a nuestra fe sea añadida virtud. Amén. Señor, para que con toda valentía, Señor, Dios del cielo, permanezcamos firmes en nuestras convicciones, Señor, y nunca retrocedamos, Señor, porque el hombre, dice tu palabra, de doblado ánimo, es inconstante en todos sus caminos, y no piensen que el que, Señor, pide dudando recibirá cosa alguna del Señor, sino que, Señor, si pedimos, debemos de pedir con fe. Pero también, Señor, a la fe hay que añadirle virtud. Gracias te damos, Señor. Rogamos estas misericordias todas en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él lo puede hacer, aunque el mundo y la ciencia digan no.